Hola, buenos días. Quiero comentar hoy muy brevemente la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado finalmente, no exactamente conforme a derecho, sino la inexistencia de la obligación de revertirla como consecuencia de las fallas jurídicas que el Tribunal Supremo también reconoce que existen respecto de la aprobación de la ordenación urbanística y toda la tramitación posterior de la zona de actividades logísticas del puerto de Valencia. Es una sentencia muy interesante porque es un caso que creo que refleja a la perfección hasta qué punto el derecho administrativo español y el derecho público sigue teniendo un sesgo autoritario en el sentido de primar las decisiones administrativas y facilitar su actuación frente a las garantías de los derechos de los ciudadanos o en este caso de la colectividad, porque estamos hablando de una serie de recursos que eran interpuestos por vecinos y asociaciones vecinales y de la ciudad de Valencia para defender los derechos de algunos de estos vecinos y también los derechos del resto de ciudadanos por razones ambientales y de preservación del espacio natural. Bien, por resumir muy brevemente el íter de la discusión que lleva 20 años, la zona de actividades logísticas del puerto de Valencia ocupa una zona de huerta productiva en ese momento, ya digo, hace 2 décadas, la zona de la Punta, donde viven además familias, y que forma parte de un paraje natural muy importante y protegido en estos momentos, en ese momento no, que es la Huerta de Valencia, que además de una ley de protección es considerado patrimonio por parte de la UNESCO, etcétera, etcétera, pero además está en el corredor que conecta la huerta con la Albufera, que es otro parque natural. Sin embargo, la visión expansionista que tiene Puertos del Estado hace que se presione desde Madrid para que las autoridades valencianas aprueben dedicar todos estos terrenos a una que se considera necesaria zona de actividades logísticas para el puerto. Tampoco necesaria es que han pasado 20 años, la obra está hecha y la ZAL famosa está sin actividad apenas. Pero bueno, es lo que ocurre muchas veces con estas infraestructuras que hay. Son necesarias, son necesarias, son necesarias y hay que hacerlas sí o sí. Otras prioridades, en cambio, no se hacen con tanta rapidez. Bueno, lo interesante del caso es que cuando se hace la primera ordenación hay una serie de recursos e inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que tienen razón los recurrentes y que efectivamente hay una serie de problemas urbanísticos y ambientales que hacen que sea eso nulo. Sin embargo, la Administración apela a la idea de que el interés general ha de estar por encima de estos intereses particulares, sobre todo, dicen, en ausencia de perjuicios de imposible o de muy difícil reparación. Entonces, es tan importante avanzar con la obra que no hay que suspender, aunque haya indicios de ilegalidad, tan manifiestos como que ya hay una primera sentencia de instancia que así los declara, y además se dice, bueno, y en todo caso, si al final de verdad esto fuera ilegal, pues bueno, lo revertiríamos y no hay una imposible reparación. Es evidente que revertir todo esto es muy complicado y las familias en su caso, en su momento, así lo señalaron, pero se procedió a las expropiaciones, se eliminaron todas estas zonas de huerta, se demolieron las alquerías, se expulsó a las familias, se les pagó, por cierto, poquísimo. Esto sí que más o menos fue un pelín revertido en sentencia sobre el precio de las expropiaciones. Y se aplanó todo y se hizo todo para dejar la ZAL. El Tribunal Supremo confirmó esta sentencia y la ZAL pasó a ser ilegal. Sorprendentemente, el gobierno del Botànic, que durante 8 años ha gobernado la Generalitat Valenciana, que a la vez en el Ayuntamiento de Valencia además había también una mayoría de izquierdas y progresista, en ambos casos con PSPB y Compromís, aunque con diferentes posiciones de dominio en un caso y otro, decidió que no iba a ejecutar la sentencia. Y lo que intentó hacer fue mantener esta ZAL ilegal, cambiando la planificación para tratar de suplir con efectos retroactivos estas carencias jurídicas. El TSJ, frente a un nuevo recurso, volvió a declarar que esto seguía siendo ilegal y que estaba mal hecho y que no había cobertura posible. Aún así, siguió sin revertirse la obra. La Generalitat lo que hizo, todavía en tiempos del Botànic, fue presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar seguir defendiendo que se sanaban los males jurídicos. Y finalmente ayer conocimos la sentencia del Tribunal Supremo que por fin, y después de 20 años de decir que estaba todo mal hecho, le ha dado la razón a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat Valenciana sobre todo, en el sentido de que efectivamente se puede entender que aunque estuviera todo mal hecho, queda sanado por esta convalidación urbanística posterior, y no tanto que quede sanado como que apelan a una maravillosa doctrina que tiene casi 2 siglos de antigüedad, que nace de un arrêt francés, el arrêt Robin, que dice que l'ouvrage public mal planté ne se détruit pas. Esto es una cosa que en el siglo XIX se podía entender. Hemos hecho una obra pública, aunque esté mal realizada, aunque esté mal plantada, y por el interés general no la vamos a destruir aunque esté mal hecho, si entendemos que la obra puede seguir siendo necesaria.
Pero si os fijáis, es una doctrina de hace 2 siglos y es una doctrina profundamente autoritaria que le da carta blanca a la administración para que pasen cosas como la que ha pasado aquí, que es tener algo mal hecho desde el principio, que reiteradamente te dicen que esté mal hecho, que aún así te emperres en ejecutar, que los tribunales te dejen ejecutar porque dicen que, bueno, en esta ponderación, dado que en su caso, si al final está mal hecho y se demuestra que está mal hecho, lo podremos revertir, lo revertiremos. Y al final, lo que te acaban diciendo al final de la película es, bueno, es que como está mal hecho, como está ya hecho, aunque esté mal hecho, pues ¿cómo lo vamos a destruir? Negando la premisa inicial que te había permitido no suspender y suponiendo una tomadura de pelo a los ciudadanos y a los intereses generales de tipo ambiental. Esto creo que al margen del escándalo concreto respecto al puerto de Valencia es una evidencia muy clara del problema que tenemos todavía con el derecho administrativo español respecto de ese carácter autoritario, primando la eficacia administrativa frente a la defensa de los derechos de los ciudadanos y de otros bienes colectivos, como por ejemplo la protección del medio ambiente.